Hoy nos vamos a ocupar de una de las grandes religiones del mundo, especialmente localizada en el país de la China, y estamos hablando del taoísmo. Si usted quiere una copia de las notas que mis alumnos tienen en sus manos para que pueda ir completando los espacios en blanco, podemos enviarle una copia digital gratuita vía correo electrónico si lo solicita a luisfloriano@yahoo.com. Será un gusto ponerla en sus manos. Vayamos pues al estudio del taoísmo desde una perspectiva cristiana, bíblica, evangélica. El taoísmo. El taoísmo significa enseñanza del camino y su logotipo es este círculo con la línea sesgada blanco y negro y los puntos interiores que conocemos normalmente como señal del dualismo eterno del yin-yang, que ya conoceremos en detalle en algún momento. El taoísmo enseña, también conocido como daoísmo, dependiendo de una antigua tradición de escritura china, puede ser que se le llame taoísmo o daoísmo. El taoísmo significa básicamente lo que ya dijimos, enseñanza del camino. Y esta religión nació de su fundador que se llamó Lao Tse, también llamado por muchos Lao Tzu. Aquí podemos ver una imagen de él. Esta religión es una mezcla de filosofía con metafísica, con tradiciones chinas antiguas, una creencia sincretista de muchas ideas. Bueno, llegó a ser la religión más importante de China por algunas épocas de su historia. El énfasis de esta religión está en la búsqueda de la armonía entre la naturaleza y la dinámica que ellos llaman del yin-yang. Esta religión es altamente idólatra y también tiene una mezcla de prácticas de ocultismo y de filosofía oriental. Comencemos conociendo algo de la historia del taoísmo. Nadie sabe exactamente cuándo nació esta religión, ni cuándo nació su fundador, Lao Tse. Algunos afirman que fue aproximadamente 6 siglos antes de Cristo, otros que fueron 4 siglos antes de Cristo, en algún lugar de China. Incluso han habido algunos que dicen que el taoísmo se basa en un personaje ficticio al que se le acredita el libro Tao Te Ching, que es el libro base de esta religión, que supuestamente realmente fue escrito por autores anónimos. Pero bueno, siguiendo las leyendas más populares del taoísmo, dice que Lao Tse significa el maestro anciano o el anciano maestro. La leyenda afirma que él nació bajo un ciruelo en la antigua provincia china de Fujian, en lo que hoy se conoce como Henan, en China, y que su gestación como ser humano, en lugar de durar 9 meses, duró 81 años, según la leyenda taoísta, que nació canoso, arrugado y con las orejas alargadas, así como en una de las figuras de la Guerra de las Galaxias, por lo cual fue nombrado el orejas de ciruelo, que en chino se dice Li Er. Li Er es el nombre auténtico de ese personaje y Lao Tzu o Lao Tse fue más bien un título. Ahí se puede ver una representación de cómo lo imaginan sus seguidores, con las orejas así como la describen. La leyenda agrega que siendo adulto, él trabajó en la biblioteca imperial de la dinastía Shu, donde cierto día Confucio llegó a buscar ciertos escritos y ellos dicen que cuando Confucio conoció a Lao Tse, en realidad Confucio prefirió sentarse a dialogar por semanas y meses para aprender de Lao Tse en lugar de leer los libros, según ellos. Tiempo después, la leyenda dice que Lao Tse comenzó un viaje para dar a conocer su filosofía entre la gente de China. En cierto punto, dice la leyenda, que un amigo lo invitó a quedarse en su casa por 1 año para escribir el libro que se llama el Tao Te Ching, que ya mencionamos. Y dicen que fue en ese periodo de su vida cuando redactó su obra cúspide. ¿Okay? Luego, según la leyenda, Lao Tzu partió a las tierras de los bárbaros y ya no se supo más nada de él. No se sabe qué fue de su final. Bueno, pero la historia no termina allí.
Su discípulo más notable fue uno que se llamó Xuanzi, que vivió entre el 369 y el 290, más o menos las mismas fechas cuando estudiamos el confucianismo que vivió Mencio, el discípulo sucesor de Confucio más importante. En ese periodo se gestaron las dos religiones. Y ahí tenemos una ilustración de Xuanzi. Según la tradición taoísta, fue Xuanzi el que escribió un libro importante en el desarrollo de la filosofía taoísta. Y como suele suceder con el tiempo, así como pasó en el confucianismo, también pasa con el taoísmo. Lao Tse fue finalmente divinizado y convertido en uno de los objetos de la adoración de esta religión, lo que ellos llaman uno de los tres puros, de los tres personajes más puros o purísimos del taoísmo. Muy bien. Durante el segundo siglo de la era cristiana, hubo un fuerte impulso del taoísmo bajo el liderazgo de Zhang Lin, quien afirmó haber recibido una revelación directa de Lao Tse. Y este personaje se constituye como un nuevo profeta que da origen a una nueva denominación o secta dentro del taoísmo. Y desde entonces, los descendientes de Lin se han constituido como una especie de dinastía sacerdotal mesiánica, que han establecido una gran influencia sobre toda una vertiente del taoísmo y son considerados por muchos como los papas del taoísmo. Desde temprano en la historia del taoísmo hubo una confrontación entre este y el confucianismo, especialmente en la infiltración en temas de gobierno. El taoísmo llegó a ser aceptado por algunos gobernantes en algunos de los periodos de la historia china, al igual que el confucianismo, lo cual gestó un debilitamiento del confucianismo. Otras etapas, los dos pensamientos coexistieron junto con el budismo en toda la China. Finalmente, al igual que en el caso del confucianismo, en 1949 llega el régimen comunista a tomar el control de toda la China continental y el taoísmo termina siendo proscrito, especialmente por su énfasis en la inactividad. Y ahorita vamos a ver las creencias y vamos a ver por qué el gobierno comunista desprecia tanto el taoísmo. Por causa de eso, muchos de los taoístas emigraron a Taiwán, que es la China democrática, y allí el taoísmo tiene un gran auge. Bueno, ¿cuáles son las creencias fundamentales del taoísmo? Hagamos un resumen. En el taoísmo, el Tao es el origen de todo. No es un dios. Es como una fuerza intangible, como en el Jedi, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias. Yo creo que ese hombre que construyó esa serie de películas probablemente se inspiró en algunas de las ideas del taoísmo. Creen que no es Dios, sino una fuerza intangible, abstracta, vacía y a la vez dinámica que le da esencia a todo y que lo mantiene en una especie de balance y al mismo tiempo de mutación. El Tao entonces no es una cosa, es la cosa, según ellos. Y es la causa de todo. El Tao tiene intereses, dicen ellos, no solo flujo, es un equilibrio, una armonía continua. Ahí se puede ver cómo se representa eso a través de esta simbología asiática. El yin-yang son las dos fuerzas eternas coexistentes en la propuesta taoísta. Según ellos, el yin y el yang se complementan a lo largo de la eternidad y son una expresión más patente del Tao, según ellos. El yin es la fuerza femenina, el yang es la fuerza masculina. El yin es pasivo, el yang es activo. El yin es terrestre, el yang es celestial. En el yin los números pares lo representan, en el yang los números impares. El yin el dolor, el yang la fuerza, en el yin la muerte, en el yang la vida, en el yin lo místico y en el yang lo dinámico, lo productivo. Ninguno de los dos, según el taoísmo, es malo en sí, sino que coexisten en una interacción continua y ambos tienen un poquito del otro. Por eso en el símbolo del yin y el yang hay un pequeño círculo interno del color inverso que significa eso que tienen una parte del otro. La energía, según el taoísmo, que surge de esta interacción entre el yin y el yang, la llaman chi. A esa energía que surge de esta interacción es el chi, que ellos llaman la vitalidad de todo lo existente. El chi es la fuerza motora de las artes marciales del kung fu
y del Tai Chi, así como de las prácticas del Qigong, que también es llamado Qigong, es decir, una especie de disciplina combinada con respiraciones y meditación que practica mucha gente para relajarse. A través de esos tipos de movimientos que ustedes han visto en los maestros orientales y en las películas de artes marciales y todo eso que ustedes ven ahí, ¿no? La virtud en el taoísmo consiste en no alterar el equilibrio natural, en el comportamiento innato y armonioso de las cosas. En el taoísmo es muy importante dejar las cosas como son, no alterarlas, no meter la mano, no provocar causa, sino dejar las cosas como están. Es decir, en la esencia del taoísmo la inactividad es muy importante. Por eso el estancamiento cultural fue adjudicado a esta religión por parte del régimen comunista. El universo evoluciona por el Tao según el taoísmo y los hombres no deberían alterarlo entonces con leyes excesivas, con normas, interviniendo. Aún en la moralidad es una expresión de intervención humana en el taoísmo, por eso ellos tratan de mantener las cosas simplificadas. Hay algo que ellos llaman el Weiwu, es lo que ellos llaman la acción a través de la inacción. No se refiere a una pasividad absoluta, sino a evitar intenciones y a seguir el curso de las cosas sin alterarlas, a fin de no interferir en el flujo de la naturaleza. Y ustedes pueden ver aquí esos tres símbolos, cómo está el Tao, y luego se ve el Qi, que es la fuerza generada por la interacción del Yin y el Yang. Son algunos de los símbolos, parte del taoísmo. Para ellos, las calamidades son el resultado de las intenciones y de las acciones humanas que alteran el balance del yin y el yang. En el taoísmo, todo lo que ocurre tiene una causa. La búsqueda de la inmortalidad física fue algo muy importante en el taoísmo. En ese sentido, el taoísmo comenzó incorporando la práctica de la alquimia, es decir, magia combinada con química, para crear pócimas y medicamentos, así como técnicas de control de los fluidos corporales, meditaciones, visualizaciones, visiones de los dioses, éxtasis, dietas, ejercicios, respiraciones, prácticas sexuales y otras tantas cosas. El taoísmo se mete a todas estas dimensiones y las revuelve. Magia con filosofía, con religión. El taoísmo histórico afirmaba que hay al menos 36,000 dioses, ¿se imaginan? Adentro del cuerpo humano, dicen ellos. Todos esos 36,000 dioses están adentro de un individuo. Y que afuera del individuo hay otras 36,000 contrapartes, cuando menos, de los dioses o demonios internos. Esos dioses están organizados en una especie de jerarquía o gobierno, según el taoísmo más histórico y tradicional, y tú te comunicas con esos dioses internos a través de los mediums según el taoísmo, cosa prohibida por la Biblia. Ahora, el taoísmo más contemporáneo, el taoísmo más actual, reconoce entre sus deidades a lo que ellos llaman los tres puros, que son el emperador de Jade, número 1, Penku, o el primer hombre celestial, y número 3, el gran puro, que no es otra persona que el mismo Lao Tse o Lao Tzu divinizado. Y ahí vemos una ilustración de los tres puros. Además de estos tres, existen 8 inmortales en el taoísmo contemporáneo, y el emperador de Jade y otras muchas deidades y espíritus. En el taoísmo, los practicantes deben cultivar una relación con esos dioses y procurar de ellos recibir revelaciones acerca de su destino. Que a la luz de la Biblia todo esto no es otra cosa que pura brujería, adivinación. Esa relación se da por medio de largas meditaciones y de retiros y por prácticas rituales en los templos taoístas bajo la dirección de su sacerdocio. En el taoísmo, al igual que en otras religiones orientales, se adoran a los malos espíritus con la intención de mantenerlos tranquilos y alejados. También se venera y se adora a los ancestros con el fin de que le aseguren la bendición a los vivientes
al puro estilo del confucianismo. Aquí podemos ver uno de los santuarios más famosos y vistosos del taoísmo en la cima de una montaña. Las principales virtudes del taoísmo son la pasividad, el quietismo, la inacción, la espontaneidad, es decir, hacer cosas sin intención, y la simplicidad. La ética taoísta incluye no matar, no consumir bebidas alcohólicas, no mentir, no cometer adulterio, no robar, ser bondadoso hacia otros y también ser pacientes y leales. ¿Cuáles son algunos de los escritos que el taoísmo considera autoritativos? Bueno, sobre todas las cosas, el libro acreditado a Lao Tzu, que es el Tao Te Ching, o también algunos llaman el Dao de Jing, que no es otra cosa que el libro del camino y su virtud. Es un pequeño libro que te puedes leer en una sentada, que la verdad no tiene mayor relevancia para nosotros que tenemos un libro como la Biblia, pero para los taoístas, el Tao Te Ching es la fuente de toda sabiduría. Este libro data más o menos del 300 a.C., no lo consideran inspirado como nosotros a la Biblia, pero sí lo consideran superior a todos los demás escritos del mundo. Este libro consta de 2 secciones. El Tao, la primera de ellas, que son los capítulos 1 al 37, y el Te, que son los capítulos 38 al 81. Y los capítulos son bien chiquitos. Yo lo he leído. Este libro recoge los supuestos dichos, o sea, los aforismos, las reflexiones y las narrativas de Lao Tse. Sus temas abarcan conceptos como la sabiduría, el regreso al Tao, la naturaleza, la política, los valores, la armonía, la dualidad, etcétera, etcétera. El taoísmo ha influido más que ningún otro libro en la mentalidad de la cultura china, especialmente en algunas expresiones del budismo. Ahí hay una ilustración de Lao Tse con sus primeros discípulos, supuestamente cuando estuvo dándoles las ideas del Tao Te Ching. Otro libro importante en esta religión es el libro de Xuanzi, el principal discípulo de Lao Tse. Este libro se centra en el relativismo y el pragmatismo, así como en el escepticismo. La utopía social a través de la inacción. Enfatiza la identidad mística con el Tao y la libertad que esto resulta. Así como hay una gran simpatía por la naturaleza. Otro de los libros sobresalientes del taoísmo es el Huayna Sini. Es una enciclopedia filosófica voluminosa escrita como 200 a.C. por Wang Lao acerca de las recompensas y los castigos, el gobierno y el dualismo del Yin Yang. También sobresale el Tao Sang, es un canon taoísta con más de 1000 escritos, breves comentarios del taoísmo, con una fecha más o menos que data del 400 después de Cristo. Este volumen tiene 3 partes: las meditaciones, los ritos y los exorcismos. Como mencioné anteriormente, no todos los taoístas siguen la misma línea. Hay una expresión del taoísmo que se llama el camino de los amos celestiales. Este hombre llamado Chang Taolin, en el año 142 después de Cristo, dijo que había recibido una revelación de Lao Tse. ¿Se acuerdan que les puse la figura cuando vimos la historia del taoísmo? Él es el que gesta una línea de taoísmo que se llama el camino de los amos celestiales. En el siglo V después de Cristo, esta misma rama se divide en 2, la del norte y la del sur. Ambas existen hasta el día de hoy. Hay otra expresión del taoísmo que se llama la perfección completa. Esta secta tiene su sede en Beijing, China, y es la que patrocina la Asociación Taoísta China y los institutos culturales que se han diseminado por todo el mundo y que aquí en Estados Unidos han llegado a ser muy populares en algunas décadas pasadas. En Taiwán se encuentra organizado a través de 2 tipos el taoísmo. El taoísmo urbano, que es dirigido por los sacerdotes que ellos llaman las cabezas negras, que descienden directamente de esa tradición de Changlin que mencioné. Y también es una expresión taoísta más sofisticada, más intelectual, que sirve a las deidades principales
Y por otro lado existe otra manifestación del taoísmo más popular, más rural, más campestre. A sus sacerdotes les llaman los cabezas amarillas y ellos se ocupan de servir a los dioses más comunes. El taoísmo en el mundo en la actualidad no hay consenso en cuanto a cuántas personas lo practican, pero algunos creen que puede ser de entre 12 y 173 millones, o sea que hay una gran variedad de opiniones. Además de China, el taoísmo se encuentra presente en otros países del sureste de Asia, como cuáles, ya dijimos, como Singapur, como Taiwán, e incluso en varios países occidentales, tales como los mismísimos Estados Unidos y Canadá, donde hay una organización afiliada a la secta de la perfección completa, la que sigue la tradición del Lin. Bueno, hagamos un resumen de los errores del taoísmo desde una perspectiva bíblica evangélica. En primer lugar, el taoísmo niega la existencia de un Dios personal y obviamente de la Trinidad. Lo reemplaza ¿por qué? Por el Tao, por esa fuerza que ni siquiera es Dios. En segundo lugar, en el taoísmo no hay creación del universo tal y como lo encontramos en la Biblia. De hecho, ellos obviamente descontinúan la Biblia, como suele ser el primero de los graves errores de las religiones falsas. Lo reemplazan por otros libros, por el Tao Te Ching. Así que no hay un relato de la creación. Para ellos el universo es una existencia eterna, dialéctica del Tao a través del Yin y el Yang. El taoísmo es muy idólatra, como suele suceder en muchas de esas religiones, contrario a las prohibiciones bíblicas, que no hay otros dioses sino el Dios de la Escritura. Predica una salvación por obras. Para el taoísta, después de la muerte, la gente renace en otro ser en función de cómo viviste tus vidas anteriores. O sea que creen en la reencarnación. Básicamente, podemos decir, a modo de conclusión, que el taoísmo es la religión de la pasividad, que procura una supuesta integración con la naturaleza a través de ese eterno dualismo. Promete armonía, insiste en la adoración de ídolos. Su propuesta es muy alejada a las verdades bíblicas. Las personas taoístas son muy morales, son muy tranquilas, son muy intuitivas supuestamente. Pero, como ya sabemos, no tienen ninguna esperanza de vida eterna. Necesitan conocer el Evangelio y creer en él. De otro modo, estarán perdidos. Bueno, así damos por terminado nuestro breve resumen del taoísmo, una de las grandes y complejas religiones chinas. Y no nos resta más que darle un pequeño vistazo al último de los temas de las grandes religiones no cristianas del mundo, y será el objeto de nuestro siguiente estudio, que va a ser el animismo. Nos vemos entonces en la siguiente de esta serie.